Ya me conocen, la doctora Natalia Netti, residente de segundo año. Hoy la verdad es que vamos a hablar de un tema que para mí es bastante pretencioso, porque hablar de anticoagulación en geriatría es un mundo muy grande, ¿ya? Y vamos a ir revisándolo a poquito. No les traje recetas de cocina porque no existen las recetas de cocina, sobre todo en la anticoagulación en este grupo etario, pero sí les traje nociones y cositas yo creo que nuevas que nos van a ayudar mucho a enfocarnos para cómo enfrentarnos a un paciente con ciertas patologías que vamos a tener, ¿lo anticoagulamos o no lo anticoagulamos? Entonces, quiero partir con un caso clínico porque después igual se los voy a recordar, pero para que veamos más o menos a lo que nosotros generalmente como geriatras nos enfrentamos y es lo que nos diferencia un poco de los médicos internistas, ¿ya? Tenemos una paciente, mujer de 90 años, tiene antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, no insulino requerente, está en tratamiento, es autovalente, después si quieren me van haciendo preguntas y vamos complementando. Y hasta el 7 de febrero de este año, en la mañana, cuando inicia un cuadro súbito de mareo que se ve con el reposo, se fue a acostar. Por la tarde comienza con un malestar general, a lo que se agrega dificultad para mover el hemicuerpo izquierdo, tiene una asimetría facial y por lo que la familia se da cuenta y la lleva al servicio de urgencia. ¿Ya? Entonces, recordando ese caso, hoy vamos a hablar de varias cosas, como les dije, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar sobre los nuevos anticoagulantes, cuáles son sus sitios de acción y cuáles están disponibles a nuestro nivel, la evidencia clínica que hay para los usos de estos nuevos anticoagulantes, específicamente en ciertas situaciones, el FA no valvular, en el tratamiento de la TBP y de las enfermedades tromboembólicas y la tromboprofilaxis ortopédica, que es lo que más evidencia hay, ¿ya? Y mi pregunta es, ¿por qué usar estos nuevos anticoagulantes en personas mayores? ¿Hay evidencia o no hay evidencia? Vamos a hablar un poquito de envejecimiento fisiológico para que no se nos olviden algunas cosas que son importantes, los factores que influyen en la indicación de estos nuevos anticoagulantes, situaciones a considerar que son muy importantes en geriatría, que no se nos vayan a olvidar, y aparte de las conclusiones hay desafíos. Así que vamos a ir viéndolo de a poquito. Entonces, como sabemos, la anticoagulación oral con los antagonistas de la vitamina K sigue siendo la que predomina a nuestro nivel, o sea, para tanto como prevención como para tratamiento, la anticoagulación de la vitamina K está homogeneizada para todos, ¿cierto? Ahora, si bien la efectividad de los antagonistas de la vitamina K aún no es totalmente superada por los nuevos anticoagulantes, uno dice, existen ciertas limitaciones de estos antagonistas, ¿y cuáles son? El estrecho rango terapéutico, la gran variabilidad, y ahí hablamos no solo de intrapersonal, sino que también interpersonal de cada persona, y controles, y que necesita un control periódico del INR. Ahora, en el caso de los nuevos anticoagulantes, nosotros sabemos que tengo una farmacocinética y una farmacodinámica que es mucho más predecible, y en el fondo que pasarían un mayor tiempo en rango terapéutico, que ahí también vamos a discutirlo, y que la facilidad está en que usamos dosis fijas y no necesitamos control. Pero ahí también vamos a ver cuál es la discusión de esto. Entonces, ¿cuáles son estos nuevos anticoagulantes? En el fondo, los dos grandes grupos están los inhibidores directos del factor 10A activado y los inhibidores de la trombina, que es el factor 2 activado. Entonces, como les dije, vamos a repasar un poquito los sitios de acción. Si se fijan, en general, ahí están donde actúan los antagonistas de la vitamina K y específicamente los inhibidores directos del factor 10A, está el rivaroxaban, el apixaban, el endoxaban y el betrixaban, que no los conocemos mucho, ¿ya? Y los inhibidores directos de la trombina está el dabigatran, que es el que más conocemos. Entonces, en el caso de la inhibición directa del factor 10A, aquí convergen ambas vías, tanto intrínseca como extrínseca. Y en el caso del factor directo inhibidor de la trombina, es la enzima final del proceso de coagulación, ¿ya? Más que nada para recordarles, porque esto lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, de los que les conversaba yo que tenemos un poquito más de conocimiento y los que más usamos generalmente en la clínica, ¿ya? Tal vez no son tan accesibles, pero sí es lo que nosotros hemos escuchado. Me falta aquí el edoxaban, que no lo agregué, pero lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿ya? El dabigatran, que es un antagonista de la trombina, se usa en dosis fija, 2 veces al día, no necesita monitorización
su mayor parte del metabolismo es hepático, la vida media para que vayan más o menos tanteando, 12 a 17 horas dependiendo de la función renal del paciente, está contraindicado en aquellos pacientes que tienen una velocidad menos de 30 y el antídoto se conoce y se está usando el idarucizumab, me cuesta pronunciarle. En el caso del rivaroxaban, el inhibidor es un inhibidor del factor desactivado, es una dosis única, fija también, sin monitorización, su vida media alcanza entre las 12 y 13 horas. La principal eliminación es más bien renal, por lo tanto hay que hacer ajustes. Es un medicamento que tiene pocas interacciones, generalmente los que más interacciones que vamos a ver en un cuadro después es con los azoles, el itraconazol, ketaconazol y con los inhibidores de la proteasa de los pacientes VIH. ¿Ya? El antídoto que todavía está en prueba, que todavía no se usa clínicamente, el Antaxanet, y en el caso del apixaban, también un inhibidor del factor 10A, se usa en dosis fija, cada 12 horas, no necesita monitorización, tiene un metabolismo que es más bien hepático, por lo tanto no interacciona con el citocromo P450 y ahí tenemos varios medicamentos que podemos usar y no vamos a tener tantas dificultades ni ajustes. La vida media es de 12 horas, tiene la mayor parte de su excreción es fecal, ¿ya? Y el antídoto tampoco, por lo menos no se usa, está en prueba. Ahora, esta es una tabla también comparativa, que también se la voy a recalcar un poquito más adelante, pero que resume un poco, en el fondo, las diferencias en mecanismo, en la concentración, en la vida media, en las excreciones, dosis distintas de prevención y dosis de tratamiento, y en el fondo las dosis de inicio. Cuando se hace puente con heparina bajo peso, cuando se puede ocupar desde el inicio de un tratamiento, y en el caso de las reversiones, como ahí les mostré, el apixaban está en fase 3, todavía no hay antídoto. Ahora, las preguntas que me hice yo y que yo creo que en el fondo, antes de partir una revisión, uno siempre tiene que buscar cuál es la evidencia, ¿ya? ¿Qué evidencias hay clínicas para el uso de los nuevos anticoagulantes? Y aquí hablamos de la población general, porque después me voy a abocar un poquito a la población geriátrica, ¿ya? Primero, en estos 3 puntos importantes. Vamos a hablar sobre la FA no valvular, el tratamiento tanto de la TBP como de la enfermedad tromboembólica y la tromboprofilaxis en cirugía ortopédica. En el caso de la FA no valvular, tenemos varios trabajos, ¿ya? En que vamos a comparar que se utilizó tanto dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. Recordando, el dabigatran lo usamos, se estudió, se hizo un estudio RELAI que utilizó más de 18.000 pacientes. Ahí después yo les voy a hacer las acepciones de cuántos pacientes tenía cada estudio, o sea, era el porcentaje de pacientes adultos mayores que tenía cada estudio, pero más o menos para ver qué es lo que hay en la evidencia. Comparó dabigatran versus warfarina y excluyó, para que veamos, a todos los pacientes que tienen función renal de una velocidad en el fondo menor a 30. En este caso, el dabigatran superó a la warfarina en la prevención de la enfermedad tromboembólica en el caso de la FA no valvular, ¿ya? Y se vio que no aumentó el riesgo de sangrado, por lo tanto se equiparaban entre los dos. En el caso del rivaroxaban está el estudio ROCKETS, que utilizó más de 14.000 pacientes con FA no valvular de alto riesgo de embolía, en que comparó warfarina versus rivaroxaban, que estaba ajustado a la función renal de los pacientes, ¿ya? Y este no demostró inferioridad ni para riesgo de ACV ni para enfermedad tromboembólica. Lo que sí demostró que hubo una disminución significativa del sangrado intracerebral y con eso disminuyó la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, se cumplieron los outcomes que ellos buscaban. En el caso del apixaban, el estudio Aristóteles, que también utilizó más de 18.000 pacientes con FA no valvular, demostró que el apixaban fue superior a la warfarina, tanto en prevención del ictus como de la enfermedad tromboembólica, y generó además una menor mortalidad global de los pacientes. Por lo tanto, el outcome se cumplió y disminuyó la tasa de hemorragia intracerebral. Por lo tanto, ahí parece que apixaban iba bastante bien. En el caso de la TBP y la enfermedad tromboembólica, para el tratamiento, tenemos también los 3 medicamentos, ¿no es cierto? Dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. En el caso del dabigatran, el estudio RECOVER, tanto 1 como 2, en donde se estudian pacientes que iban a tratamiento para TBP, enfermedad tromboembólica, warfarina versus dabigatran, hubo similar incidencia de ambos episodios, o sea, de recurrencia, ¿ya? Y el mayor beneficio fue en aquellos pacientes que ya habían tenido previamente un TEP o habían tenido una TBP
antes, o sea, se instauraba el tratamiento ya habiendo tenido en el fondo esta patología. En el caso del rivaroxaban, en el estudio Einstein, se comparó la warfarina y el rivaroxaban, que demostró no inferioridad. Hubo un leve aumento del sangrado, que fue considerado mayor o grave, dentro de los 6 a 12 meses en el uso del rivaroxaban. Así que hay que poner ojo, pero también vamos a revisar eso. Y en el caso del apixaban, el estudio Amplify, que es un estudio donde se usaba la terapia estándar, en el fondo para TDP, se usaba primero enoxaparina, luego warfarina, se comparó con el inicio de apixaban en primera instancia y demostró no inferioridad, ya redujo los sangrados mayores y también redujo el riesgo relativo de recurrencia. Por lo tanto, también fue bastante bueno. Y lo último, la tromboprofilaxis como cirugía ortopédica, aquí hablo de cadera y rodilla, ambas. El dabigatran, que fue el estudio Renovate o Remodel, el Renovate habla de cadera y el Remodel habla de la rodilla, comparó dabigatran versus enoxaparina y no hubo diferencias significativas ni para enfermedad tromboembólica, pero sí, y ni tampoco en mortalidad ni en sangrados. El caso del estudio RECORD del rivaroxaban se hizo para pacientes que iban a artroplastía de cadera, que era planificada, ¿ya? Se comparó rivaroxaban versus enoxaparina y se vio que el rivaroxaban redujo significativamente la enfermedad tromboembólica y el TDP y además la mortalidad. Y no hubo diferencia en los sangrados, por lo tanto también fue bastante bueno. Y en el caso del apixaban, acá no había un trabajo específico, habían varios, y se evaluó tanto en cirugía de cadera y de rodilla. Se comparó apixaban versus enoxaparina y se obtuvieron iguales resultados, o sea, no hubo mayor beneficio versus la warfarina, ¿ya? Y en el fondo tampoco hubo beneficios en el tema del sangrado, se mantuvo igual. Y ahora la pregunta, y entramos un poquito más al tema como geriátrico, ¿por qué usarlos en personas mayores? O sea, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y qué hay? Entonces, cuando nosotros pensamos y decimos, ya, ¿cuáles son las ventajas que yo veo de estos anticoagulantes en los adultos mayores? Claro, es una administración oral, no necesitan monitorización, no tienen interacción con generalmente con los alimentos y tienen interacciones que son muy pocas con fármacos y son muy precisas. Es de inicio rápido de acción y tiene una respuesta que es predecible. O sea, nosotros conocemos tanto la farmacocinética como la farmacodinámica de estos medicamentos. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes que nosotros o uno se plantea en estos pacientes? No hay antídotos disponibles, hay poco, y aquí en este punto, poco seguimiento por el paciente. ¿Qué pasa? Se confían tanto de que como es una dosis al día, se les olvida más. Y hay varios estudios que dicen que efectivamente los adultos mayores, pero no todos, ¿ya?, pero con algún grado de deterioro cognitivo, podrían tener mayor olvido de tomar el medicamento. Por lo tanto, el paciente estaría en el fondo terapéutico su tratamiento, ¿ya? Y ahí está el caso de los olvidos. Lo otro que también son costosos. Hay poca experiencia y evidencia en personas mayores de 75 años. Ahora vamos a revisar lo que hay. Y mi gran pregunta, que se la haré yo, ¿qué pasa con los pacientes con enfermedad renal? Los que tienen enfermedad coronaria, los pacientes demenciados, los pacientes que tienen síndrome de caída frecuente, los que tienen polifarmacia dentro de sus patologías o además son frágiles. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a ir viendo. Entonces, la anticoagulación en personas mayores, para nosotros como geriatras, siempre va a ser un auténtico desafío. ¿Por qué? Y nos tenemos que diferenciar aquí del médico internista, porque tenemos que conocer las comorbilidades, tenemos que saber qué tipos de anticoagulantes podemos usar en ellos, las dosis, cuáles son sus ajustes, cuál es la tolerancia de mi paciente, la adherencia, la seguridad que tiene este tratamiento en él y cuál va a ser la real eficacia que está demostrada basada en la evidencia. ¿Ya? O sea, es mucho más complejo, si se lo ven así. Y algo que no podemos, que voy a recordarles un poquito, porque no podemos olvidar que en nuestros adultos mayores está aumentada la fibrinoformación, ¿no es cierto? Disminuye la fibrinolisis, los pacientes se mueven menos, hay éstasis sanguíneas, por lo tanto, los fenómenos trombóticos son mucho más frecuentes en nuestra población adulto mayor, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel más micro? Disminuye la luz capilar. ¿Por qué disminuye la luz capilar? Tenemos un engrosamiento tanto de la capa íntima como de la media, produce mayor rigidez vascular. Esto va a alterar tanto la actividad vasodilatadora como la vasoconstrictora, porque también disminuye la enzima del óxido nítrico sintetasa. Y esto va a alterar a nivel endotelial y va a generar mayor apoptosis, ¿ya? Tenemos más inflamación. Ahora, en el tema de las plaquetas, en los adultos mayores no hay cambios en
en cuantía, ¿ya? Pero sí hay cambios en la adhesividad. Las plaquetas tienden a generar mayor adhesividad, ¿ya? Que no se nos olvide eso porque va a ser importante también para tomar decisiones. Ahora, en la hemostasia propiamente tal, les traje este cuadro, que es más fácil de ver si se fijan los factores de coagulación, fibrinógeno, el 5, el 7, todos están aumentados en el adulto mayor, ¿ya? Las proteínas anticoagulantes, en el caso de la antitrombina, proteína C, proteína S y el inhibidor tisular, están aumentados en las mujeres. En los hombres, la antitrombina y el inhibidor tisular están disminuidos. Y la proteína C y proteína S no tienen cambio, ¿ya? O sea, hay diferencias entre hombres y mujeres, importante. Y en el caso de las proteínas fibrinolíticas, siempre nos recordamos que el dímero D está aumentado, ¿no es cierto? Pero la plasmina está disminuida. Cosas que nos van a hacer un poquito más de sentido más adelante. Ahora, ¿qué factores influyen al indicar un anticoagulante en personas mayores con FA no valvular? Que es el tema principal que vamos a revisar. Una, el riesgo tromboembólico. En el caso de la FA, nosotros al enfrentarnos a un paciente mayor de 75 años, apenas apliquemos el TASVAD, va a ser de alto riesgo, o sea, va a tener más de 2 puntos. Por lo tanto, siempre vamos a tener que anticoagular a estos pacientes, la indicación va a estar. Pero, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros como geriatras que hacer? Habrá que anticoagular, hay que individualizar y además calcular el riesgo de sangrado, ¿no es cierto? El riesgo hemorrágico, que lo podemos calcular con el Hasflet, o hay también otro tipo de escalas que podemos calcular. La calidad de la anticoagulación es muy importante, ¿ya? Y son factores que van a influir, porque es ahí donde yo toco el tema de que los nuevos anticoagulantes, como no lo estamos controlando, no lo estamos monitorizando, tal vez los pacientes se relajan y se les olvida tomarlo, ¿ya? Por lo tanto, tal vez podríamos tener pacientes que están infraterapéuticos, ¿ya? O sea, el tiempo, en el fondo, el tiempo necesario que tiene que pasar, el tiempo del rango terapéutico para que el paciente esté bien anticoagulado tiene que ser por lo menos un 60% del tiempo. Y hay pocos estudios, en el fondo, donde veamos que esto, porque como no monitorizamos a estos pacientes, no sabemos si realmente lo están tomando. Y si se dan cuenta, las vidas medias son más cortas que de los antagonistas de la vitamina K. Por lo tanto, tal vez tenemos pacientes que en 12 horas van a pasar más de 24 horas no anticoagulados, ¿ya? Deterioro cognitivo. La mayoría de las guías hablan que en pacientes con demencia, GDS menor a 5, deben todos anticoagularse, ¿ya? Ahí no tenemos duda. Todos los GDS menor a 5, todos deben anticoagularse. Las dudas están y vamos a ir revisando en el GDS 6. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero lo que está claro es en el GDS 7 no se anticoagula, ¿ya? Ahora, ojo con los pacientes con deterioro cognitivo, porque estos son los pacientes que más tienen olvidos, ¿ya? Y es muy importante que en el fondo nos fijemos que cuando indiquemos este anticoagulante, el paciente tenga un cuidador responsable y quién sea el que administre este medicamento. Y ponerle énfasis a esto porque si no el tratamiento no va a ser efectivo. Los factores que influyen al indicar, en el fondo, seguimos con lo mismo, las caídas. Dentro de estos factores, muchas veces tenemos una conducta nihilista y decimos, es que como se cae mucho, es viejito, tiene más riesgo, va a sangrar más, entonces no le dejemos anticoagulante. Está demostrado que la mayoría de los estudios que se han hecho excluyen a los pacientes que se caen. No sé si porque no quieren ver los riesgos, no quieren ver el riesgo, pero generalmente la mayoría de los estudios todos excluyen a los pacientes con caídas frecuentes. Pero para hablar del beneficio del tratamiento, o sea, el beneficio siempre va a superar al riesgo de caída. Un paciente tiene que caerse aproximadamente 295 veces al año para yo decir, tiene más riesgo, ¿ya? Por lo tanto, la caída no va a ser un impedimento para que yo pueda indicar la anticoagulación. Ahora, algo también importante es la expectativa de vida de mi paciente. Va a ser distinto y aquí les nombré 2 índices que podemos calcular por el hiperognosis, que utilizamos mucho. En el fondo, un paciente que tiene menos de 6 meses de pronóstico de vida es un paciente que yo corte inmediatamente y digo, este paciente no lo voy a anticoagular, no tiene sentido, no tiene beneficio. Pero hay pacientes con cáncer o pacientes con enfermedades renales terminales que muchas veces uno dice, este paciente a pesar tal vez tiene un pronóstico 1 o 2 años y mejore su calidad de vida o evite estas complicaciones con el tratamiento anticoagulante. Y eso también hay que valorarlo. Perdón. Una recomendación que es muy importante, y es aquí donde les digo que está la diferencia de nosotros, es que antes de indicar un ACO tenemos que hacer una buena BGI, ¿ya? Y esta BGI muchas veces a nosotros nos cuesta como establecer cómo hago una buena BGI
para indicar este tratamiento anticoagulante. Y aquí hay un gallo muy inteligente, español, que se llama el Petitdier Terragosa, y él trató de establecer una especie de esquema, y esto se los traigo a colación porque en verdad les va a servir mucho, y me di cuenta que es muy útil para saber a los pacientes con FA que tienen más de 75 años, a quién anticoagulo y a quién no, a quién le inicio el tratamiento o a quién se lo retiro, ¿ya? Aquí tenemos FA no valvular en mayores de 75 años. Primero tengo que evaluar no terminalidad y criterios de terminalidad. Obviamente si tiene menos de 6 meses de vida, no le vamos a anticoagular, ¿no es cierto? Pasamos, si ya el paciente no tiene criterios de terminalidad, vamos a hacer el Bartel, ¿ya? O en el caso, y en el GDS. En el caso del GDS, si el paciente es GDS7 o tiene un índice de Bartel menor a 20, inmediatamente voy a valorar no anticoagular, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, tengo un Bartel mayor a 85 en GDS, vamos a hacer las pruebas de funcionalidad, el SPPP, y vamos a calcular si mi paciente es frágil o no es frágil. Y también vamos a seguir dos caminos. En el caso de que mi paciente no sea frágil, vamos a empezar a evaluar anticoagulación. O sea, vamos a ver las escalas de hemorragia, las complicaciones, si ha tenido hemorragia reciente, y en el fondo, si es un paciente con disfunción hepática o ha tenido hemorragia, en el caso del Child BC, no lo voy a anticoagular. Y en el caso de que no haya tenido estas complicaciones, voy a valorar su función hepática, si está el A, lo vamos a anticoagular. Y si no tiene hepatopatía, me voy a fijar en la función renal. Y ahí, dependiendo del clearance, es lo que yo voy a utilizar. Sabemos que con un clearance menor a 15, obviamente los antagonistas de la vitamina K son los indicados, ¿ya? Pero estos clearance intermedios podemos ir viendo. Apixaban, rivaroxaban, edoxaban es igual a los antagonistas de la vitamina K. Tienen la misma funcionalidad. Y lo mismo acá, ¿ya? La insuficiencia renal leve a moderada, también, apixaban es mejor que el rivaroxaban es igual al endoxaban y esto es mejor al dabigatran, ¿ya? Más o menos esa es la escala para que vayan viendo que aquí con el Barter también vamos viendo polifarmacia, caída, hacemos una VGI completa, vamos viendo las intervenciones, vamos viendo los fármacos, los factores de riesgo, el ejercicio multicomponente y las preferencias del paciente, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Les gustó? Es bueno. Súper bueno, me gustó. Ah, sí. No, pero lo encontré buenísimo. Está súper bueno. Sí, muy bueno y me gustó mucho porque es un... Sí, está muy geriatrizado esto. Y aquí les traje una revisión sistemática, que la encontré súper buena, que es de Leighton Aging, que salió este año, que habla sobre la efectividad y la seguridad y compara estos warfarina, aspirina, el uso de nada y los nuevos anticoagulantes. Se hizo una revisión exhaustiva de 26 estudios en PubMed y en la biblioteca de Cochrane. Se encontró 10 trabajos con warfarina versus no uso y 16 con warfarina versus los nuevos anticoagulantes. ¿Cuáles fueron los resultados que dieron ellos? Es que la warfarina fue superior al no uso y a la aspirina, en el fondo en reducir el riesgo tanto del ictus como de la enfermedad tromboembólica en personas mayores con FA, pero aumentó la hemorragia mayor, ¿ya? Ese aumento, si bien es significativo, no se tomó en cuenta. Los nuevos anticoagulantes son superiores a la warfarina, tanto en la prevención del ictus como de la enfermedad tromboembólica y reducen las hemorragias graves. Y aquí tenemos un forest plot que nos habla, si se fijan, está más hacia a favor de los nuevos anticoagulantes en la mayor parte de los trabajos, ¿ya? Cuando hablamos de la dosificación y del perfil anticoagulante, ¿se acuerdan que yo les dije que les iba a comentar más o menos en qué trabajos y cuáles eran los porcentajes de adultos mayores que se habían ocupado en estos trabajos? Si nos fijamos, y aquí hablamos de mayores de 75, en el estudio RELY, que es el del dabigatran, 40% eran adultos mayores. En el Rockets, que es del rivaroxaban, 44%. En el Aristotle, que es del apixaban, era el 31% de los pacientes. Y el Engage era el 40% de los pacientes, ¿ya? Los muy ancianos, o sea, cuando nos referimos a esta población que nos pone en jaque muchas veces, que es los mayores de 85 años, en el caso del Relay, eran solo el 4%, Rocket 4,6%, Aristotle 13%, y aquí los mayores de 90 años 0,5%. En el caso del Engage no fueron comunicados. También ahí tenemos nuestras dudas, ¿ya? ¿Qué podemos sacar
de este cuadro de los sujetos muy axianos y lo que se pudo ver en la mayor parte de su trabajo es que apixaban y edoxaban tienen menores tasas de hemorragia mayores versus la antagonista de la vitamina K. El rivaroxaban y el dabigatran a dosis bajas tienen un riesgo similar de ictus y enfermedad tromboembólica que los antagonistas de la vitamina K. Y que el apixaban y el dabigatran tienen menos riesgos de hemorragia intracerebral que los antagonistas de la vitamina K. Eso de adultos mayores. ¿Ya? Para que nos llevemos y veamos qué fármaco más o menos es el que podríamos utilizar. Ahora, acá también vemos un resumen de los riesgos, ¿ya? De cada uno, tanto riesgo de ictus, tromboembolismo, sangrado y hemorragia intracraneana. En el Relay, en el Rocket, Aristotle, ¿ya? Y en el fondo vamos viendo, primero aquí el rivaroxaban, si se fijan, disminuye el riesgo versus la warfarina. En el caso de sangrado hubo un aumento del riesgo de sangrado y en el caso de la hemorragia es leve la disminución, pero es significativa. En el Aristotle, que es el apixaban, disminuye el riesgo de ictus y tromboembolismo versus la warfarina, también disminuye el riesgo del sangrado en pacientes mayores de 75 años y hay una diferencia significativa en la hemorragia intracerebral. ¿Ya? Con esto, mostrarles también que se hizo esta revisión que fue en mayores de 75 años, ya que es importante que fue publicada en la revista europea de cardiología, en donde se comprobó que el fármaco de primera línea a usar en los pacientes mayores era el apixaban, ¿ya? Y las dosis que se utilizaron, 5 miligramos 2 veces al día. Y ya de segunda línea usaríamos el rivaroxaban, 20 miligramos al día, el endoxaban y el dabigatran en iguales, en el fondo, condiciones, ¿no es cierto? Ahora también, como el año 2008-2009 aproximadamente, se hizo esta clasificación FORTA, que es Fit for the Age, ¿ya? Y esta clasificación, en el fondo, se hizo para guiar a nosotros, los clínicos, a optimizar y, en el fondo, priorizar la prescripción de los anticoagulantes. Entonces, ¿qué hicieron estos gallos? El 2017. Tomaron esta clasificación de FORTA, le agregaron una revisión sistemática y buscaron cuál era el mejor anticoagulante en los pacientes con fibrilación auricular no valvular y se dieron cuenta que el apixaban incluso lo pasaron a categoría A, o sea, primera línea. ¿Ya? O sea que tenemos evidencia. Y acá está, cuando les nombro un poquito de las actividades, de las propiedades farmacológicas de cada uno de los medicamentos, que también vimos un cuadro anterior, importante es mencionarles que el dabigatran y el endoxaban son medicamentos que no se pueden, cuando nosotros queremos dárselo a nuestros adultos mayores que tienen disfagia o algo, no se pueden partir, no se pueden dividir, ¿ya? Y se pueden tomar con o sin comidas, ¿ya? En el caso del rivaroxaban se debe tomar con las comidas, se puede moler, se puede estar en el zumo, en la papilla, y en el caso del apixaban también se puede moler y se puede estar en las papillas, ¿ya? Pero ahí da lo mismo si se toma con o sin comida. El rivaroxaban es el único que importa si se toma con comida o no. Y ahí están las propiedades que vamos viendo de cada uno, que en el fondo cuáles son sus aclaramientos, las uniones a proteínas, que las voy a ir explicando un poquito más. Situaciones a considerar en la prescripción de un anticoagulante a los pacientes adultos mayores. ¿Cuáles van a ser estas situaciones? Que a mí me quedan dudas siempre y que siempre me pregunto, ¿qué pasa con la persona mayor con insuficiencia renal, que tiene insuficiencia hepática, que está desnutrida, que tiene disfagia, o que tiene mayor antecedentes de sangrado, por ejemplo? Tiene un cáncer, durante un perioperatorio o lo voy a someter a una cirugía. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Qué pasa al paciente que llega a la urgencia y que está hospitalizado, que tiene una enfermedad aguda? ¿Suspendo el anticoagulante o no lo suspendo? Y personas mayores no nonagenarias y centenarios. Vamos a ver qué hay en la evidencia. Ahora, la persona mayor con insuficiencia renal. Sabemos que la enfermedad renal en general es un factor de riesgo cardiovascular para todos, ¿no es cierto? ACV, enfermedad tromboembólica y además son pacientes que tienen más hemorragia. Por lo tanto, nosotros, y lo que está demostrado en la evidencia, es que en el caso de que sea una insuficiencia renal leve a moderada, los NACOS demostraron que disminuyen la incidencia de la enfermedad tromboembólica y hemorragias mayores por sobre los antagonistas de la vitamina K. Por lo tanto, hay preferencia de ello. Y en primer lugar está el apixaban,
¿ya? Seguimos dándole promoción a la apixaban. Se excluyen, eso sí, aquellos pacientes que tengan enfermedad renal severa, ¿ya? En el caso de los pacientes mayores con insuficiencia hepática, ¿ya? El metabolismo específico por citocromo P450 en el caso de los nuevos anticoagulantes es prácticamente nulo, poco. Y los que es nulo y que tenemos más seguridad de usar están el dabigatran y el endoxaban. En el caso de que sea una insuficiencia leve, o sea, un Child-Pugh A, podemos ocupar los NACOS con mucha seguridad, ¿ya? Y las contraindicaciones, como sale ahí, y que en el fondo también están contraindicados los antagonistas de la vitamina K, es en el caso del Child-B o C. Persona mayor con desnutrición. ¿Qué pasa en las personas con desnutrición? Los que pesan menos de 60 kilos no se ajusta el rivaroxaban ni el dabigatran, pero en el caso de que usemos apixaban, sí hay que ajustarlo a la mitad de la dosis que requiera el paciente, ¿ya? Y también en el caso del doxaban. La desnutrición proteica aún no se ha visto evidencia porque a pesar de que conocemos la farmacocinética y farmacodinamia, sabemos cuál es la adherencia a las proteínas de estos pacientes, pero no hay ningún trabajo que nos evidencie que haya que disminuir la dosis en los pacientes con desnutrición severa, ¿ya? Y en los pacientes con disfagia, aquí también no hay ninguna evidencia, más que en los que se pueden moler o no se pueden moler y se pueden pasar por, en el fondo, el rivaroxaban sería la indicación, ¿ya? Las personas mayores con antecedentes de sangrado, aquí es importante, se debe individualizar siempre la indicación según el paciente, según la necesidad y según el riesgo. VGI, hagamos VGI, ¿ya? Y en el caso de los sangrados mayores, generalmente lo mínimo que se debe esperar para iniciar uno de estos nuevos anticoagulantes son al menos 4 semanas, ¿ya? ¿Qué pasa con la persona mayor con cáncer? Los nuevos anticoagulantes tienen beneficios sobre los antagonistas de la vitamina K porque tienen menos interacciones farmacológicas. Generalmente son pacientes que van a estar con quimioterapia, que van a estar con polifarmacia o que van a estar con tratamientos que van a generar desajuste. No se recomiendan en afectaciones, o sea, en cánceres gastrointestinales o en cánceres cerebrales, ¿ya? Ahí se recomienda no usarlo. Y hay que suspender o no iniciar si el pronóstico de vida y de cáncer de mi paciente es menor a 6 meses, ¿ya? Persona mayor en un perioperatorio o en una cirugía. Se pueden mantener pre-cirugía, no tengamos miedo. Las cirugías de riesgo bajo a moderado se suspenden 24 horas a 36 horas dependiendo si tiene enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, ¿ya? Generalmente los pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal se pretende suspender 36 horas antes, ¿ya? Lo común es suspender 24 horas antes. En cirugías de alto riesgo se recomienda 48 horas y el dabigatran tiene una indicación específica hasta 96 horas. ¿Ya? Suspenderlo antes. En las cirugías de urgencia, lo que uno pide es al menos el tiempo de la vida media. O sea, si dura 12 horas, ojalá esperemos 12 horas antes de operarlo, ¿ya? Muchas veces no se puede y hay que tomar medidas en el fondo extra para evitar los grandes sangrados. Y cuando reanudar el tratamiento según el riesgo de sangrado postoperatorio, que eso lo vamos a calcular, y generalmente se pueden reiniciar después de una cirugía después de 24 horas. Si el riesgo de sangrado es alto, se puede iniciar hasta 72 horas después, ¿ya? Pero estos son como algunos datos importantes. ¿Qué pasa a la persona mayor en el servicio de urgencia o que está con una enfermedad aguda? Siempre tienden como, no, está enfermito, vamos a suspender el anticoagulante. No, no se suspende. Se modifica en cuanto a la patología que tiene. O sea, si tiene una insuficiencia, un AKI sobre una, vamos a suspenderlo, tal vez en consideración del AKI, ¿no es cierto? O si es un Child-Pugh B o C, también lo vamos a suspender, pero en consideración de eso. Pero si tiene una neumonía, no tenemos por qué suspender el anticoagulante. Si se requiere pasar a tratamiento parenteral, la heparina se administra 2 horas antes o en el momento que corresponda administrar el nuevo anticoagulante, ¿ya? En las personas mayores y que sean nonagenarias y centenarias, aquí no hay evidencia concreta para estos grupos. Uno puede extrapolar ciertas cosas. Siempre es importante aquí hacer la VGI, evaluar las patologías concomitantes, la sobrevida que tiene mi paciente, y el apixaban en dosis ajustadas sería la primera opción porque hay un análisis del Aristóteles que sacaron y dijeron para las personas nonagenarias específicamente el apixaban sería la primera indicación en FA no valvular, ¿ya? Pero que sean más bien fits, ese es el caso. Y ojo con estos tratamientos porque muchas veces uno dice, por nihilismo también, tiene 90 años, ¿por qué le voy a dejar? Pero si mi paciente está súper bien, tiene buena funcionalidad,
ojo porque lo vamos a dejar tal vez y vamos a reducir las dosis y no es necesario, ¿ya? Ahí tenemos que hacer la valoración genética para saber si tenemos o no que reducir las dosis o no. Ahora, cuando uno plantea a quién retirarle el tratamiento coagulante, a quién se lo saco, cómo, cuándo, esto es súper difícil porque en el fondo aquí hay que plantearse cuando el riesgo va a superar el beneficio. Eso es lo más importante. Siempre debe ser tratamiento individualizado y multidisciplinario. No solo yo como geriatra voy a tomar la decisión. Probablemente lo converse con el cardiólogo, y lo converse con el equipo, lo converse con la familia y vea las preferencias de mi paciente. BGI completa, diagnóstico situacional de mi paciente, qué es lo que quiere, cuál es su expectativa de vida. No existe evidencia concreta para decir en este momento se suspende, sobre todo en personas mayores de 75 años. Pero recordar algo que no se nos vaya a olvidar, que en estos pacientes tenemos que acordarnos de los principios éticos, ¿ya? No maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Tienen derecho a recibir un tratamiento, ¿ya? No por ser mayores de 75 años o añosos, los vamos a dejar sin tratamiento, ¿ya? Es justo que lo reciban. Ahora, chiquillos, el caso clínico, se los voy a recordar después de todo lo que les dije para que lo vayamos viendo. Paciente mujer, 90 años de edad, antecedentes de hipertenso diabético, en tratamiento, autovalente, hasta el 7 de febrero de este año. En la mañana cursa con un cuadro súbito de mareo, se da en reposo, por la tarde malestar general, a lo que se agrega dificultad para mover el hemicuerpo izquierdo, hay una asimetría facial que nota la familia, porque la lleva al servicio de urgencia. A su ingreso se constata esta hemiplegia brachiocrural izquierda, tiene un Babinski bilateral, el examen cardiovascular está normal, lo que se escucha, bien perfundida, no tiene soplos, y el electrocardiograma muestra un ritmo sinusal, el primero que le toman. Se practica una resonancia y una angioresonancia de vasos cervicales y cerebrales, era muy cool la urgencia, y se muestra oclusión de la arteria lenticuestriada, que se les voy a mostrar, lateral derecha, y la oclusión de M1 de la ACM derecha. Ese es el electrocardiograma. ¿Qué les parece? Sí. ¿Está normal? Está como cerrutado. Está medio fibrilado, ¿no es cierto? ¿Pero les parece una FA? Sí. Sí. Bueno, ahí está la imagen, ¿ya? Que no se les olvide. Esto es lo que se hizo con la paciente. Yo les voy a contar la historia para que veamos lo que realmente tal vez opinan ustedes. Se trata con medidas de neuroprotección, aspirina, heparina, EB y atorvastatina, observándose regresión parcial de la signología neurológica. Se hace un Holter, ¿ya? En donde se observan extrasístoles ventriculares aisladas y un eco transtorácico que muestra una leve dilatación de la aurícula izquierda, ¿ya? 2 días después de su ingreso, presenta un episodio de FA rápida, ¿ya? De 130, lo que cede con amiodarona y digitálicos por vía endovenosa. Se toma un angiotac de control que muestra recanalización de la M1, confirmando el carácter embólico de la oclusión arterial, y se inicia tratamiento con anticoagulantes. A la paciente se le dejó acenocumarol y amiodarona por vía oral. En seguimiento alejado se constata la recuperación neurológica gradual de la paciente y sigue manteniendo niveles que fluctúan entre 1,3 y 6,2. Y la paciente dice que a veces cumple las indicaciones que le dio la enfermera. Es totalmente funcional, vive sola, ella hace sus compras, tiene 90 años, pero que a veces se le olvida también tomárselo y que no se acuerda con qué vegetales podía comer y qué no podía comer. A esta paciente, ¿ustedes le cambiarían el anticoagulante? Porque tienen los recursos. ¿Sí? Ella puede pagarlos. Sí. Bien. Bien. ¿Ah? ¿Sola? Sí, tiene una hija que vive a 2 cuadras y que la está yendo a ver todos los días y que ella igual se puede hacer cargo del tratamiento. Y ella dice que puede pagarlo y que le carga y estar controlándose todos los exámenes y si hay alguna alternativa para no pincharse toda la semana.
¿Y qué? Sí, pues. Entonces ella viene a la consulta y me pregunta, doctora, ¿hay alguna alternativa de tratamiento que yo pueda tomar? ¿Qué le indicarían ustedes a esta pacientita? ¿O qué le ofrecerían? Por tu revisión, ¿Sí? ¿Apixaban, no sé? Apixaban y se lo encargo a la hija que la va a ver una vez al día, que en 10 minutos se la... Estaba pesando 65 kilos. Sí, todo bien, todo bien. Tiene una función de 58 ml velocidad de filtración, calculada. ¿Cierto? La dejamos con Epixaban, ¿no es cierto? Tiene los recursos para hacerlo. La abuelita se fue feliz. Chiquillos, conclusiones y más desafíos. Los nuevos anticoagulantes, tanto los inhibidores del factor 10 como el factor 2, son muy poco prometedores en cuanto, o sea, son muy prometedores en cuanto, en cuanto a su eficacia y su seguridad. Pero quedan aspectos de la seguridad que aún desconocemos en las personas mayores, ¿ya? Y que necesitan obviamente más estudios y que podremos ir desprendiendo a través de las nuevas publicaciones. Los nuevos anticoagulantes tienen criterio, reducen el ictus, reducen la mortalidad en forma significativa, disminuyen los sangrados y siendo relativamente más eficaces en estas incluso poblaciones de riesgo, ¿ya? Los adultos mayores, los pacientes cardiópatas, pacientes con enfermedad renal. La selección del fármaco debe ser en forma individualizada, siempre cuidadosa, atendiendo los criterios clínicos, geriátricos que a nosotros nos importan y las preferencias del paciente, no se olviden de eso. Las guías, los algoritmos clínicos resultan insuficientes hoy en día para que nosotros tomemos decisiones geriátricas bien evaluadas para anticoagular a un paciente. Y eso es lo que les quiero dejar a todos ustedes. No existe una receta, tenemos guías, hay estudios, nos avalan esos estudios, pero siempre hay que hacer una buena vigilia al paciente, ¿ya? Hagamos buena medicina, diferenciémonos de los médicos internistas y esto es lo que nos hace ser geriatras. Eso. Muy bien.